¿Cómo están, hermanos del canal del Evangelio? Bienvenidos. El día de hoy nuestros anfitriones estarán conversando sobre el tema ¿puede un creyente perder la salvación? Con ustedes, Andrés e Hilda Neira. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Andrés. Yo, Hilda Neira. Y ustedes están en el canal del Evangelio. Damos gracias al Señor por esa bella audiencia que se está conectando. Les saludamos. Les saludamos. Con muchas mucho gracias. Cariño. Sí, muchas gracias por estar con nosotros otro domingo más aquí en el canal del Evangelio. Yes. ¿Cómo estás? Yo muy bien, gracias. Ay, mi tío, te veo muy bien. Estás muy linda, esposa mía, amada en el Señor. Estamos preparados para un tema que es un tema bien polémico, pero tú sabes que yo quisiera hacer un reconocimiento y darle las gracias públicamente delante de nuestro Señor Jesucristo a nuestro hermano Juan Silva, ¿cierto, sí. Johnny? Que es la voz en off. Sí, estamos pero súper contentos de tenerlo con nosotros en nuestro canal del Evangelio como la voz en off. Claro, es una bendición. Así que si usted escucha a la presentación, bienvenido amigos, o cuando nos vamos al intermedio o al final, John Silva. Juan Silva. Muchas gracias, hermano, por tu fidelidad. Te amamos de todo corazón. Yes. Hoy día no tenemos video, ¿eh? Hoy día tenemos un tema que vamos a tratar de condensarlo, aunque temas como estos son difíciles de condensar. ¿Puede un creyente perder la salvación? Si estás recién conectando, te damos la bienvenida. Y quiero decir algo que es importante, que este tema, o sea, hay creyentes genuinos, de verdad, obviamente, que creen que la salvación se pierde y son creyentes genuinos, o sea, son creyentes genuinos. Como también hay creyentes genuinos, nacidos de nuevo, ¿verdad?, que creen que la salvación no se pierde. Entonces, esto no es una cuestión para dividirnos. Ni polémica. No, ni polemizarnos, ni mucho menos. Tengo pastores amigos que tienen diferentes posturas. No me gustaría presentar esto como que esta conversación que vamos a tener, como que encontramos la Coca-Cola en el desierto, pero vamos a explicar qué más o menos creemos nosotros. ¿Qué creemos nosotros? Es importante clarificar qué creemos. Así que si por favor, pastor, tú te quedas todo el programa, o los pastores que están y piensan diferente, no nos bloqueen. No, por favor. Ok, vamos entonces a la palabra del Señor. Te voy a pedir que leas, son varios versos, los primeros. Creo que esta es la lectura más larga que te voy a pedir y después voy a pedirte versos más cortos, ¿ok? Entonces esto está en Juan capítulo 15, verso del 1 al 11. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así yo os he amado. Permanecer en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. O sea, esto es muy interesante de observar. Esto es una metáfora. Okay. Esto es una metáfora. Exacto. Y esto es una metáfora del fruto. Yes, exactamente. Eso es bien importante y debemos comprender, decía Adrian Rogers, el pastor Adrian Rogers, que uno no puede hacer doctrinas de metáforas ni de parábolas. O sea, debe tener, analogías. Claro, analogías, metáforas, debe tener mucho cuidado. ¿Ok? Entonces, esta es una metáfora y hay varias cosas que me llaman mucho la atención, como por ejemplo el primer verso, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y cuando Jesús, o sea, si uno lo lee así por encima, le pasa por encima y no lo entiende. O sea, como que hay detalles que uno tiene que observar en esta investigación. Exacto. Fíjate que dice, yo soy la vid verdadera. ¿Y por qué dice, por qué le agrega verdadera? O sea, aquí está... O sea, ¿había otra vid entonces? Claro, o sea, lo que pasa es que en muchas partes del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, Israel es llamado vid de Dios. De hecho, por ejemplo, eso lo encontramos... Hay un texto en Isaías 5:5 donde dice que Israel es la vid de Dios. Y me parece que el Salmo 80 también se refiere a Israel como una vid.
Entonces, cuando Jesús se presenta, dice, mira qué fuerte, pues si él dice, si él hubiera dicho, Jesús, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, bueno, pues pasa desapercibido dentro de la audiencia original. Claro. Pero a él ponerle eso de que soy la verdadera, entonces yo soy el verdadero Israel. Eso suena bastante fuerte y quizás puede haber sido muy polémico en ese tiempo. Y ahora que nosotros lo leemos así, tipo, oye, sí, verdad, suena bastante polémico porque siempre en el Antiguo Pacto habían alusiones a Israel como la vid del Señor. Pero en esto encontramos varias cosas muy interesantes y me gustaría que, por ejemplo, viéramos otro pasaje, porque la pregunta es, ¿de qué trata esto? O sea, está hablando de, por ejemplo, de creyentes que no permanecen. Son los creyentes los que no permanecen y se van. Hay algo bien claro. Necesitamos más mensajes continuos de que el creyente debe permanecer en Cristo. O sea, que el creyente debe vivir una vida de santificación. Decir salvo siempre salvo no es bíblico, no está en la Biblia. No, esa expresión salvo siempre salvo no está. O sea, un creyente que es salvo debe temer del Señor, de usar esa expresión. Porque la verdad que no hay tal cosa como salvo siempre salvo. O sea, hago lo que yo quiera y total soy salvo siempre. No, todo tiene consecuencias. Hay una vida de santificación progresiva. Así que y estamos llamados a una advertencia a permanecer, porque si no permanecemos, entonces hay una diferencia entre el que permanece y el que no permanece. Y fíjate que quizás quisiera tomarlo de otro punto, de otro verso. Porque hay el verso 7, por ejemplo, mira lo que dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y eso será hecho. Entonces, antes de analizar quiénes son los que no permanecen, sería bueno interesante analizar este verso que está dentro del mismo contexto, porque debemos preguntarnos, por ejemplo, este verso, ¿quiere decir este verso que todo lo que tú pidas tú lo vas a recibir del Padre? O sea, ¿qué más dice la Biblia sobre el pedir? Y alguien pensará, no tiene relación lo que están hablando. Se están hablando de si alguien puede perder la salvación y de permanecer. Volvemos nuevamente. El punto principal de esta metáfora es el llevar fruto. Exacto. El que no lleva fruto no sirve. No sirve para nada, ¿cierto? ¿Qué más dice la palabra inspirada por Dios que dijo el mismo autor? Entonces mira lo que dijo el mismo autor. Por ejemplo, 1 de Juan capítulo 5, versos 14 y 15. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos lo que pedimos. Claro, las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, ¿qué me está diciendo este texto? Que la Biblia tiene que ser analizada con pasajes paralelos del mismo tema. Porque esto es como un puzzle. O sea, tú no puedes tomar una pieza y decir, ahí está el elefante. Necesita otras piezas para armar ¿cierto? El puzzle, sí. Claro, el big picture, sí, la foto grande, ¿verdad? Panorámica. No solamente Juan nos da una luz, o sea, no es lo que dice tú ocurra, sino que si tú permaneces en Él y Él permanece en ti, lleva fruto, entonces de acuerdo a la voluntad de Dios Él te va a responder. Pablo dijo también eso en Romanos capítulo 8, versos 26 al 27, que no sabemos pedir como conviene, pero el mismo Espíritu Santo intercede conforme a la voluntad de Dios. Entonces nuevamente, si vamos a tomar el verso 7, Juan 15, 7, de que todo lo que tú pidas, lo que tú quieras, se te va a dar, vas a tener que usar otros textos para complementar la idea. Sí, siempre indica de que es la voluntad de Dios. Claro, lo sujeta. Entonces, sí. ¿Cuál es el punto aquí? Que los versos anteriores de permanecer en Cristo o de permanecer en Él, vamos a tener que compararlos con qué más dice la Biblia de permanecer en Él. ¿Cierto? ¿Qué otra cosa dice la Biblia? Por ejemplo, y podemos ver, mira, veamos Lucas capítulo 6, verso 43 al 45. ¿Okay? Yes. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Al árbol se le identifica por su fruto. Los higos no se recogen de los espinos y las uvas no se cosechan de las zarzas. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Nota lo que está diciendo Jesús aquí, muy importante. O sea, ¿quiénes dan fruto bueno? ¿Quiénes dan fruto? Los buenos, los de corazón bueno. ¿Quiénes dan fruto malo? Los de corazón malo. Entonces, alguien de corazón malo no puede dar uva. O no es viñedo, no es del viñedo. Entonces, si nosotros tomamos este texto y nos estamos dando cuenta que Jesús está explicando que hay quienes
que tú no puedes dar uvas si tú no perteneces a la vid. Exacto. Si no eres de la vid, No tú puedes dar fruto. No puedes dar fruto. Tú vas a dar otro fruto diferente. Entonces, ahí estamos viendo ya pasajes paralelos a esta metáfora de Juan capítulo 15. Pero, a propósito, tú leíste la Nueva Traducción Viviente, Exacto. para los que se puedan estar preguntando Sí, qué es lo que estaba leyendo ahí en Lucas 6, 43 al 45. Estamos hablando de si se puede perder la salvación o si un creyente puede perder, no su salvación, la salvación, porque no es tuya. No, La salvación es del Señor. Exactamente. ¿Ok? No es de Ahora, nosotros, es del Señor. muy bien. ¿Qué más dijo Juan? Juan escribió lo que Jesús dijo, que es inspirado, ¿verdad? De que había que permanecer en él, y el que no permanecía en él, pues simplemente, listo, Es cortado, sí. cortado y echado fuera. Aunque la Biblia textual, cuarta edición, dice que es levantado, ¿ok? Es levantado. ¿O es sacado? Sí, no es sacado, sino que dice levantado. Ok. ¿Ok? Usa la expresión, es que es levantado, recogido, levantado. Ok. Pero también ahí mismo Juan dice que hay unos que no dan fruto y que simplemente son arrojados, ¿ok? Y son quemados en el fuego. Entonces, vamos a ver lo que dice Juan. Primera de Juan, por favor, capítulo 2. Quiero que lea el verso 19, el verso 20 y después te salte al 27. Ok. Dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Mira, algo muy interesante. Viene el anticristo, aunque ya hay anticristos. Estos anticristos no tienen nada que ver con el Apocalipsis, porque si estos anticristos que menciona Juan tuvieran que ver con el Apocalipsis, deberíamos caer en la conclusión de decir, bueno, el Apocalipsis ya pasó, y a eso se le llama preterismo. Entonces, estos anticristos a los que se refiere Juan son gente que se oponen a Cristo. ¿Y cómo lo sabemos? Porque realmente usted es una carta de muchas advertencias. De hecho, esto no era gnóstico, pero es como el principio del gnosticismo, y tenían doctrinas bien extrañas. Por ejemplo, no creían que Cristo había venido en carne. Juan capítulo 1, verso 1, 2 y 3 empieza a hablar de que Cristo vino, lo que hemos visto, lo que hemos tocado, lo que hemos palpado. Claro. Entonces ellos tenían una idea gnóstica, que el Mesías no había venido en una forma corporal, ¿ok? Lo segundo que esta gente creía es que, por ejemplo, cualquiera podía tener comunión con Dios. Era como un tipo universalismo, una postura así. Cualquiera podía tener una comunión con Dios. Negaban la naturaleza pecaminosa. Por eso Juan dice ahí en el primer capítulo de que si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos de al mentiroso. Mentiroso, sí. Como ellos no creían que los creyentes todavía poseemos una naturaleza pecaminosa o que existe tal cosa como una naturaleza pecaminosa, entonces si no la hay, entonces no hay pecado. Y si no hay pecado, ¿por qué confesar el pecado? Entonces Juan responde el problema que había, que esta gente tenía, diciendo cuál es la solución. Hay que confesar los pecados, porque tenemos naturaleza caída y todos pecamos, si no Dios es mentiroso. Y por eso que Cristo es nuestro abogado. Además tenían una distorsión del amor. Ahora, nota algo interesante en este mismo verso, porque lo que vemos, por ejemplo, es que estos estaban dentro de la iglesia. Dice, salieron de nosotros. ¿Dónde estaban? Adentro de la nosotros. iglesia, sí. Pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían, mira la palabra, permanecido, que es la misma palabra griega que usa Juan, cuando escribe Juan capítulo 15, para referirse a permanecer en él, meno, en la palabra griega. La estaba buscando en mi nota. Entonces, pero nota lo que dice, habrían permanecido. Entonces, esto nos da mucha luz porque ¿quiénes son los que no permanecen? ¿Quiénes son los que no permanecen? Ya vimos primero quiénes son los que no dan fruto. Right. Los de corazón malo. Exacto. Los que no son del árbol. Los que son de otra especie de árbol. ¿Cierto? Mira, los que son de otra especie de árbol no pueden dar fruto. O por lo menos un fruto bueno. Segundo, ¿quiénes son los que nos permanecen? Los que están dentro de nosotros, pero no son de nosotros. Exacto, eso es muy importante. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros. Entonces, eso es algo maravilloso de saber que hay algo que permanece en nosotros.
Así es. Que la unción de Dios permanece en nosotros y por eso nosotros podemos permanecer en Él, lo dice el mismo verso. Yes. ¿Ok? Según ella Aparte os ha de Él no enseñado, podemos. permaneced en Él. Entonces, hay algo que permanece en el creyente verdadero. Y esa es la unción del Señor. Qué tremendo. Qué tremendo. Si eso ¿ah? no te da gozo. Uy, si no te da gozo. Como decía Gigi Ávila, alaba lo que Él vive. Alaba lo que- Ok, entonces, pero nota, ¿qué más dijo Juan? Porque Juan escribió Juan 15 y dijo una verdad porque es palabra inspirada. Así es. Pero ¿qué más dijo Juan de permanecer? Si buscamos, por ejemplo, busca primera de Juan 3, versos 8 al 10. Ok, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. La simiente. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. El que practica el pecado, aquí Juan está aclarando, no está diciendo, por ejemplo, que el que hace pecado, el que peca a veces, porque todos pecamos. Todo. Él lo aclaró en el capítulo 1. Exacto. Todos pecamos. Exacto. Si los que no pecan se van a salvar, nadie se va a salvar porque todos pecamos. Todos tenemos esa Claro, todos tenemos. Sin embargo, deficiencia. claro, pero es muy diferente a la práctica de pecado. Y mira la comparación que hace. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿Cómo peca el diablo desde el principio? Constantemente ha venido pecando y nunca para de pecar. Entonces, Juan está diciendo, si alguien que se llama creyente tiene una vida continua de pecado, constantemente está pecando y lo practica, entonces él no es un hijo de Dios, aunque él diga que es un hijo de Dios. Juan dice, la Biblia dice que él es un hijo del diablo. Wow. O sea, tú no puedes decir, bueno, pero es que los hijos de Dios practican. No practican el pecado. No practicamos. Exacto. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora nota, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. La pregunta que nos debemos hacer es, ¿qué hace todo nacido de Dios? No practica el pecado. ¿Por qué no practica el pecado? Porque él permanece en Cristo. Sigamos leyendo el mismo verso. Estamos ahí en Primera de Juan, capítulo 3, verso 9. Léelo por favor el 9. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. Párate ahí. Entonces, ¿por qué un hijo de Dios no practica el pecado? Porque permanece en Cristo. Sí, porque permanece en Cristo, pero por causa de algo. La simiente de Dios, nota nuevamente, permanece ¿dónde? Permanece en él. Entonces, un hijo verdadero, nacido de Dios, puede pecar, sí, pero ¿va a sentir satisfacción en el pecado? No. ¿Va a sentir placer? No. ¿Le va a ser indiferente? No, nunca. No puede, porque si un hijo de Dios, que se dice hijo de Dios, practica el pecado constantemente, debe ser entonces catalogado como un hijo del diablo que no tiene la simiente de Dios en él. Exacto. Entonces, nos estamos dando vuelta que todo esto es como... los conceptos están atravesados. Es cierto, debemos predicar que hay que permanecer en Cristo. Pero sin embargo, la razón por la cual nosotros permanecemos en el Señor es porque hay algo fuerte en nosotros que permanece, que es la simiente del Señor. La simiente del Señor está en nosotros y Él permanece ahí. Amén. Ahora, Dios nunca va a llamar a un hijo suyo hijo del diablo. No. O sea, aquí hay dos grupos, los hijos del diablo y los hijos de Dios. ¿Te notaste como Juan decía en el capítulo anterior, 1 Juan 2, que estaban dentro? Si esos que se van son realmente gente que fueron hijos de Dios y que un día se fueron para no ser nunca más, aunque dice que estaban y se fueron porque no eran, entonces ¿quién es la cizaña que está con el trigo? Porque la cizaña está con el trigo. Exactamente. O sea, esa es la pregunta, bueno, entonces ¿cuál es la cizaña? ¿Cuál es la cizaña que luce? Como el trigo. Ahora, Dios nunca va a llamar a un hijo suyo hijo del diablo, tampoco Dios nunca va a llamar a un hijo suyo perro, tampoco Dios nunca va a llamar a un hijo suyo puerca, cerdo, ¿ok? Exactamente. El perro vuelve al vómito, la puerca vuelve al lodo, el hijo pródigo vuelve al padre, porque es hijo. Así es. Y eso nos debe dar mucho consuelo, amén. Exactamente. Así que estamos en esto de si la salvación se pierde, y ya hemos visto algunos destellos. Es un tema complejo, yo sé que el tema es muy complejo, y yo creo que el punto que vamos a ver ahora, lo primero que vimos es quiénes son los que nos dan fruto. No pueden dar fruto si tienen otra naturaleza.
Creo que Sujel Michelén puso ese ejemplo de que, por ejemplo, podemos poner una ave de carroña y podemos poner, por ejemplo, una paloma, y si ponemos adelante un poco de carne y ponemos un poco de semilla, el ave de carroña, el buitre, vamos a decir, Va a comer la carne. naturalmente. Se va a ir a la carne. Sí. Claro, por su naturaleza. Y la paloma la semilla. Voluntariamente, porque es su naturaleza comer carne y la paloma va a comer semillas, ¿verdad? Y la única manera de que el buitre pudiera siempre ir hacia el trigo o hacia el maíz, lo que sea la semilla, es que tendríamos que palomizar al buitre, o sea, cambiarle de naturaleza. ¿Entiende el punto? Un excelente ejemplo que da el pastor Sujel Michelén. Ok, pero ahora estamos llegando, ya vimos vimos de quienes dan fruto, vimos quiénes no permanecen, quiénes son estos que no permanecen, ¿verdad? Y que sí permanece en el creyente, las promesas de que la unción permanece, de que no pecamos porque la simiente de Dios permanece en nosotros. Sin embargo, hay quienes pueden pensar, bueno, pero lo que pasa es que el pecado puede hacer que un creyente realmente se pierda. Entonces hay que analizar cómo trata Dios con el pecado del creyente, ¿cierto? Y aquí sí que nos vamos a meter en un texto súper difícil, ¿eh? Súper difícil, pero vamos a tener que tratar de leer todo el contexto para más o menos hacer una idea de lo que viene hablando el autor de Hebreos. Y quiero que leas, por favor, Hebreos capítulo 10, verso del 27 al 30. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Nota la expresión aquí, a juicio, castigo, juzgar, porque peca voluntariamente después de haber conocido porque peca voluntariamente después de haber conocido o recibido el conocimiento de la verdad. Entonces la pregunta es, ¿cómo Dios juzga a su pueblo? ¿Cómo Dios castiga a sus hijos? ¿Castiga a Dios? Obviamente que sí. ¿Cómo lo hace? Entonces vamos a tener que buscar otros textos paralelos que nos hablen también de cómo Dios juzga, y este es un buen ejemplo. Yo lo veo que un buen ejemplo, 1 Corintios 11:32, dice mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios cuando un creyente peca deliberadamente? ¿Qué es lo que hace? ¿Le quita la salvación o lo juzga castigándolo? Lo juzga castigándolo. ¿Pero por qué razón? Mira el 1 Corintios 11:12, o digo 1 Corintios 11:32. Nos juzga castigándonos para no ser condenados con el mundo. O sea, no es condenar. El castigo de Dios no es condenación. No. Es salvarte. Es salvarte a través de juicio. ¿Y cómo lo vemos? Bueno, este caso de 1 Corintios estaban abusando de la cena del Señor, y el verso anterior dice que por no discernir y abusar, algunos estaban enfermos. Y otros habían muerto. Otros habían muerto, estaban durmiendo. Entonces, bueno, en palabras simples y sencillas, a uno el Señor tomó disciplina, se enfermaron, a otros los puso a dormir, se los llevó con él. Entonces es un castigo bastante... O sea, ¿y por qué Dios lo haría? Porque Dios prefiere tomar esa medida en vez de condenarte con el mundo. Exactamente. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a decir, wow, pero espérate. O sea, esto es serio. Es algo serio. O sea, nosotros no estamos enseñando licencia para pecar, la Biblia no lo enseña. Pero también estamos viendo cómo Dios trata con el pecado cuando se peca deliberadamente. Ahora mira. Y se practica. Y se practica el pecado. Y no es el único verso, porque 1 Corintios 5:5, ¿lo puedes leer, por favor? Dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Qué hizo el Señor a través del apóstol Pablo, verdad? Se aplicó disciplina con este joven que estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra. Se lo entregaron a Satanás. Fue entregado a Satanás, ¿para qué? Para destrucción de la carne. Pero eso no quiere decir que no estaba salvo. Porque mira lo que le dice, para fin de que el espíritu sea salvo en el día del juicio. No pudiéramos decir, por ejemplo, que este joven estaba endurecido con el pecado inmoral y estaba ciego. Él no veía lo que estaba pasando, lo terrible que era
era que él era un creyente y lo que estaba practicando, ¿acaso no habían razones suficientes para haberlo destruido y quitarle la salvación? Exacto. Sin embargo, todavía su salvación está Intacta, sí. A fin de que el espíritu sea salvo en el día del juicio. Entonces, cuando un creyente, cuando el pueblo de Dios ahora en el nuevo pacto peca, entonces Dios toma medida cuando lo hace deliberadamente. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, ejerce juicio. ¿Y cómo lo hace? Lo castiga y te puede venir enfermedad. Lee, por favor, 1 Corintios 11. Ve el contexto. Te pueden poner a dormir, te fuiste para arriba. O simplemente te pueden entregar al diablo. Todo eso lo hace Dios. Ese es todo el consejo de la palabra de Dios. Así es. Quien diga que lo que estoy compartiendo, lo que estamos diciendo, es condenación en no conocer todo el consejo de la palabra de Dios. Exactamente. ¿Ok? Ahora, fíjate que en el capítulo 10, el apóstol Pablo empieza a advertirle, le dice que consideren lo que pasaron los padres en el Antiguo Testamento, cuando provocaron al Señor, cuando lo tentaron y cómo cayeron muertos. Entonces, dice, y estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza. Entonces, el apóstol Pablo viene preparando el camino en el capítulo 10, dándole la advertencia. Después sigue el apóstol Pablo con el argumento de que no pueden participar de la cena del Señor o de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, de la copa del Señor y de la copa de los demonios, porque provocaremos a celo al Señor, somos más fuertes que Él. Entonces el apóstol Pablo empieza con el argumento un poco más, empieza a avanzar y empieza a decir, estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza. Ahora empieza a confrontar el problema que tienen los corintios y después se lo aplica. Solamente toma una pausa cuando habla del pelo de la mujer y vuelve y retoma el argumento al abuso de la cena del Señor y termina explicando de que hay que discernir porque si no el Señor nos castiga para que participemos de su santidad. O sea, esto es algo serio. Pero lo que Dios hace con el pecado del creyente es simplemente castigarlo. Ya vimos los tres escenarios. O se enferma, o se muere, o lo entregan al diablo. ¿Ok? Fear of the Lord is the beginning of wisdom. Exactamente. Entonces, es muy importante eso. Y quizás, para que no se malinterprete, me gustaría, ahí en la página 5, que tú puedas leer 1 Corintios capítulo 11, versos del 29 al 32, para que veamos esto de los abusos de la cena del Señor. Porque dijimos, empieza en el capítulo 10, la advertencia, miren lo que les pasó a la gente del Antiguo Testamento. Sí. Mira ahora, ustedes están participando de las dos mesas, unas fiestas paganas parecidas a la cena del Señor. Y después de eso dice, mire, esto, por eso que ya algunos duermen, otros están enfermos. Dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Duermen porque están comiendo juicio, ¿ok? ¿Sigue el 31? Sí, pues si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Por quién no somos juzgados? Mas siendo juzgados, somos castigados. ¿Por quién? Por el Señor. ¿Para qué? Para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, esa es la manera como Dios trata con el pecado, porque alguien puede decir, bueno, lo que pasa es que puede eventualmente el pecado ser de tal manera que se endurece. No, pues si tú eres hijo te van a disciplinar. Hebreos 12 no lo dice. ¿Sí? Si te dejan a ti, si me dejan a mí sin disciplina, somos bastardos. Entonces, un creyente que peca, el Señor dice hasta azota. Dice Hebreos 12, al que recibe disciplina, al que recibe exhorta y azota, finalmente al que recibe por hijo. Así que ahí sabemos cómo Dios trata con el pecado. Y todo esto nuevamente por lo que hemos dicho. Sí. Si el creyente nacido de nuevo puede perder la salvación, ¿en qué sentido el nuevo pacto es mejor que el antiguo? Si el creyente nacido de nuevo puede perder la salvación por pecar, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la función de Cristo como sumo sacerdote? Hebreos 4, que está en el lugar santísimo intercediendo porque somos débiles. Exactamente. O sea, háganse preguntas, preguntémonos. Entonces, ¿Jesús está en el lugar santísimo intercediendo porque le gusta orar? No. ¿O porque está cumpliendo una función? Él es nuestro abogado. Él es nuestro abogado y nuestro intercesor. Porque somos débiles. Tú y yo somos débiles y todavía tenemos un cuerpo de humillación. Exacto. Que nos humilla. Por eso esto del pecado es algo serio, porque tiene consecuencias. Esto no es, come y bebe que mañana moriremos. No, esto es algo muy serio. Entonces, un creyente tiene que ponerse las pilas y si está haciendo algo malo, tiene que confesar sus pecados ante el Señor. ¿Ok? Pero la salvación no está en tela de juicio porque hemos visto ya pasajes que el Señor nos disciplina para no ser condenados. Hemos visto al joven de Corintio que ha entregado al diablo para destrucción de la carne. Claro, para que el espíritu sea salvo en el día del juicio. Y mira, pueden haber gente que incluso esté dentro de la iglesia y hayan gustado del don celestial, que hayan podido experimentar destellos de la gloria del Señor.
¿Acaso no es un buen ejemplo los israelitas en el desierto que vieron los milagros, pero quedaron tendidos en el desierto porque eran incrédulos? No eran creyentes, eran incrédulos de corazón duro, eso dice Hebreos 3. ¿Acaso la gente que vivió en el tiempo de Jesús, los judíos no pudieron ver gustar la obra del Espíritu Santo a través de Jesús de Nazaret, que había sido ungido con el mismo Espíritu para hacer maravilla y prodigio, y sin embargo no creyeron, lo escucharon, estuvieron cerca, ¿cierto? Escucharon la buena palabra de Cristo y sin embargo, ¿cierto? Sí. ¿No consideraron eso? Ya, para volver atrás a donde los israelitas cuando estaban en el desierto los 40 años, ¿verdad? Ellos no llegaron a ver la tierra de la promesa porque sus corazones eran incrédulos. Claro, es por incredulidad, eran incrédulos, ¿ok? Entonces ahí están los creyentes y los incrédulos, tan simple, tan sencillo. Ahora, nota una cosa, porque, por ejemplo, yo estaba pensando... Alguien dirá, bueno, en Juan capítulo 15 se está hablando de fuego y se está hablando de infierno, pero Juan termina su relato, o más bien, esta metáfora termina más o menos en el verso 11, y en el verso 11 dice que estas cosas yo he hablado para que mi gozo esté en ustedes y vuestro gozo sea cumplido. Entonces, la pregunta que es, Jesús dijo, yo le he hablado estas cosas, ¿verdad? Para que mi gozo esté en ustedes y el gozo de ustedes sea cumplido. Debemos preguntarnos, entonces esta metáfora apunta a que debemos estar contentos de que existe la posibilidad de que fallemos y nos manden al infierno, o debemos estar contentos porque ya estamos limpios por las palabras que Cristo nos habló. Porque Él le dijo, pero ustedes ya están limpios por las palabras que yo ya les he hablado. Entonces, esta metáfora apunta a que estemos contentos porque Cristo ya nos ha limpiado por su palabra. Exactamente. Qué lindo, ¿ah? Y otra cosa más, ¿promete la Biblia fuego para algunos creyentes? ¿Es eso lo que dice la Biblia? Y tú sabes que ahí en 1 Corintios capítulo 3, quiero leer algo, no lo tenía en los apuntes, pero deja decir, verso 11, 1 Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se manifestará porque el día la declarará. ¿Ok? Viene un día donde todas las cosas, el día de Cristo. Pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, está hablando creyentes, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, o sea, creyentes, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. El fuego está para la obra del creyente. Entonces, se promete fuego a la obra del creyente. Fue mala obra, edificaste mal, usaste malos ingredientes, fuego. Pero dice, pero el mismo, aunque él, Pablo aclara, aunque él mismo será salvo, como por fuego. Sí, porque el fuego fue usado para someter a prueba su obra. Entonces, ¿qué mayor castigo puede tener un creyente? Refiner's fire, eso me suena el fuego, Claro, el fuego que refina sí, el oro, ¿no? Exactamente. Pero hay que diferentes materiales. Si el material es malo, el fuego la va a quemar. Tú puedes ponerle fuego al oro o un pedazo de papel, se quema rápido. No sirve. Eso es exactamente. Entonces, aquí la palabra del Señor, ¿verdad? Nos dice claramente que el fuego va a probar la obra, aunque él mismo va a ser salvo. Puede perderse la obra del creyente, aunque él mismo será salvo, así como por fuego. Entonces, ¿qué mayor castigo puede tener un creyente? Que además que lo disciplinen, que además que lo pongan a dormir o se lo lleven con el Señor. Uso la expresión dormir porque es la que aparece en la Biblia, pero que se vaya con el Señor, que se muera. Y más encima en el día de Cristo, que su obra sea quemada y él se sienta avergonzado de que no recibió recompensa. Wow. Qué triste, ¿verdad? Que es un gran castigo. Yeah. Es un mayor castigo. Es una mayor vergüenza. Exactamente. ¿Tú querías decir algo? No, no, o sea, yo pienso de que Dios lo hace, es que nos ama de tal manera, Él aborrece el pecado y nos ama de tal manera que no quiere que nosotros pasemos por eso nos advierte que caminemos en santidad, que permanezcamos en Él. Claro, exacto. Esa es la razón por la cual Juan insiste tanto en su carta de permanecer en Él, porque el que no permanece en Él demuestra que estaba dentro, pero nunca fue. Pero nunca fue, exacto. Esa es la razón por la cual Juan dice, el que dice,
El que dice. Exactamente. Entonces, claro, obviamente, una advertencia, pero bueno, si tú te vas, ya sabes, nunca fuiste. Y Juan lo dice en su carta. Entonces debemos considerar eso. La Biblia dice que el Señor es autor de eterna redención. ¿Qué es lo que es eterna? Para siempre. Para siempre. ¿Cuál es la diferencia entre la sangre de los toros, los machos cabríos y la de Jesús? No, él es más. Él lo hizo una vez y para siempre. Para siempre, No está entrando todo el tiempo. Cada vez que tú pecas, Él va, dice, deja sacrificarme nuevamente. Es superior a la de los animales. Es constante, está ahí. No se mueve. Mira, fíjate que en Hebreos 6, 9, después que el autor de Hebreos da esta advertencia de aquellos que han gustado el don celestial y qué sé yo. Pero después dice, pero en cuanto a vosotros, dice el verso 9. Oh amados, o sea, hace una diferencia. ¿Te das cuenta? Porque la carta de Hebreos no es la carta a los gentiles. Es la carta a hebreos que se han convertido. Hay un grupo, y dentro de este grupo hay unos que están convertidos, pero hay también un grupo que sigue, que ha entendido que Jesús es el Mesías, pero siguen con los rituales. Claro. Siguen con la ley mosaica. Hebreos 6 dice, ya no estén más poniendo, dejen la imposición de manos, refiriéndose a cuando ponían la mano a los animales, cuando ponían la mano sobre la cabeza del animal para traspasarle los pecados. Eso quiere decir, entonces, esta gente tiene un conocimiento del Mesías, profesa ya este es el Mesías, qué sé yo, sin embargo, siguen bajo los rituales. Porque no entendieron. Claro, con los lavamientos, abluciones del templo, siguen con las cosas del templo, entonces no han entendido. Dejen los rudimentos, ¿no? Claro, esa es la razón por que se dejen los rudimentos, pero mira cómo dice, pero en cuanto a vosotros, amados, este se refiere a los creyentes verdaderos, estamos persuadidos, Hebreos 6:9, de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Y Hebreos 10, después que hace la advertencia de pecar deliberadamente, y después avanza el autor de Hebreos con el argumento diciendo que si retrocedemos, no vamos a agradar el alma del Señor, pero termina... Pero nosotros no somos los que retrocedemos. Claro, mira el verso 39. Pero nosotros... Así es. Este pero es algo bien importante. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Mira que tajante, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Qué lindo. Terminemos de leer los pasajes. No nos quedemos a medias. Así es. Entonces... hay que predicar que hay que permanecer en Cristo para que queden en evidencia los que están dentro de nosotros y que no son de nosotros. Pero no hay que predicar que hay que permanecer en Cristo para intimidar y condenar a los creyentes y para que ellos estén en incertidumbre de salvación, sino más bien para que el gozo de los creyentes sea cumplido entendiendo que por causa de que ya estamos limpios por el Señor Jesús, debemos vivir una vida de santidad. ¿Qué tal? Ya. No me bloqueen. No nos bloqueen. Oye, hemos querido traer esta conversación. Es un poco polémica en el sentido porque hay dos bandos aquí que creen diferente, pero esto es lo que yo creo que nosotros, o sea, profesamos de acuerdo al entendimiento que tenemos de la palabra del Señor. Hemos leído y hemos entendido. Así que pero gracias por estar con nosotros y si les gusta, por favor, compartan y denos un like. Eso nos ayuda cantidad para que otros sean alcanzados. Sí, es bien importante lo que tú dices, pero tú sabes que nos tenemos que ir a un intermedio, vamos a volver, entonces no le cambien, por favor, ya volvemos.